Muy buenas tardes, amigos de Radio 1 de Tacna, siempre querida. Pues fíjate, Richard, lo que viene pasando ya hace varios días en la frontera peruano-chilena pone otra vez en el tapete de la discusión en la doctrina del derecho migratorio. ¿Qué cosa es el derecho migratorio? Es un derecho de la gente que se moviliza de un lado a otro en los países, que escapan, que huyen, que se movilizan en el ámbito de la libertad de tránsito internacional, o es un derecho del Estado por cuya prerrogativa se arroga determinar quién ingresa en su territorio como un legado de la paz del sistema westfaliano. El Estado es el que decide. Bueno, nosotros hemos aprendido y creemos que siempre el principio que debe prevalecer es el de la soberanía del Estado. Nadie puede ingresar en el territorio de un Estado si no es con autorización de sus autoridades. Y por tanto también el propio Estado también puede recurrir a los mecanismos para deportar o para expulsar. Esto es pura soberanía del Estado. Entonces el tema es que Chile acaba de dictar medidas precisamente por la inseguridad ciudadana creciente en el hermano país del sur. Entonces, claro, los chilenos han tomado una medida y los que salen del territorio son ahora puestos en un espacio de frontera como quien el problema salta para el lado peruano. Cuidado con eso. Aquí hay un fenómeno evidentemente de carácter migratorio por circunstancias que todos ya sabemos de lo que pasa en Venezuela. Nadie deja su país sino por circunstancias graves, y lo dejan por lo que ya sabemos que ha pasado con el chavismo y Nicolás Maduro. Entonces esta situación creo que amerita que debe ventilarse en el nivel de las dos cancillerías, la peruana y la chilena. Tenemos que ser bastante racionales. El Perú ha tomado la decisión de no permitir el ingreso de los venezolanos, y esto me parece bien, porque el principio de soberanía debe mantenerse. Sin embargo, aún con eso, tampoco podemos tapar el sol con un dedo y que Chile también, y tener en la zona de frontera venezolanos, haitianos, colombianos, ecuatorianos. Esa realidad no puede ser negada ni por Chile ni por Perú. Entonces, allí tiene que entrar la racionalidad kantiana para tomar una medida entre los dos países, las dos cancillerías. Eso es lo elevado, lo racional. Si las personas que están en la zona de frontera insisten y dicen que, y perjuran de que van a solamente entrar al Perú para ir de tránsito y llegar a su país, bueno, eso es bastante complejo de comprobar, porque apenas haya una parada van a escapar y ya van a estar aquí en el Perú. Entonces hay que protocolizarlo, y esa es una responsabilidad de Chile, que fácilmente deja salir de su territorio y nos embauca una situación que no corresponde como sopeso al Perú, porque fíjate, ellos no han ingresado al territorio nacional. Mientras no hayan ingresado en el territorio peruano, siguen siendo una carga de responsabilidad para Chile. Que lo sepa bien la doctrina y el derecho internacional. Ellos no han ingresado, no han pisado el suelo del Perú. Tampoco es que están en la nebulosa y están en territorio de nadie. No existe el territorio de nadie. Ellos han salido de Chile, es verdad, han cruzado la frontera, pero ese es su último
su último espacio en el que se encuentran, en el que yacen. Entonces hay una responsabilidad de Chile evidentemente para determinar el punto de inflexión con estos extranjeros. Pero como también están para ingresar al Perú, porque ya cruzaron de Chacayuta a Santa Rosa, por eso llamo a que las dos cancillerías, que se cree de repente un corredor aéreo, no tiene que ser un corredor terrestre, y seguramente con un corredor aéreo por ambas cancillerías, trabajado, ventilado, ya ni siquiera vayan a Ecuador, sino de frente hasta Venezuela, si es eso lo que realmente quieren. Y esto supone una mesa de trabajo abierta, sincerada, porque así como Chile tiene el derecho de tomar medidas migratorias, nosotros también. Y no podemos estar como antes con la carga de recibir a los extranjeros que Chile prácticamente expulsa o deporta. Cuidado también con eso. Carácter para una diplomacia que tiene que enfrentar una situación, comprendo, humanitaria, comprendo que exige solidaridad internacional, pero en estos momentos estamos pasando por un tema muy sensible. El presidente del Consejo de Ministros habla que se van a adoptar medidas migratorias. Desde Radio 1 de Tacna, yo me permito proponer que se convierta en política de Estado, Richard, la deportación y la expulsión de los extranjeros en el territorio nacional que no lo merezcan. Y esta es una medida que evidentemente, si se toma, no puede ser evidentemente entrar en una contradicción permitiendo el ingreso en las últimas horas a los venezolanos, haitianos, etcétera, que quieran ingresar en el territorio nacional. Esto que usted menciona tendría que ser considerado en aquellas modificaciones y reformas que el Premier de la República anunció ayer, porque dijo que los próximos días vamos a tener novedades, es decir, modificaciones, adecuaciones en el marco legal. Bueno, se tendrán que hacer porque aquí hay que respetar el marco del Estado de Derecho. Son ciudadanos extranjeros, hay que respetar, hay que pegarnos a la Constitución política, hay que hacer los cambios que se hagan, pero con pragmatismo. ¿Por qué no tomamos de una vez esta política de Estado que no tenemos en el tema migratorio? El tema migratorio no pasa por la Superintendencia Nacional de Migraciones únicamente. Este es un asunto del Estado mismo, que nos encontramos en un mundo de interacciones y de enormes movilizaciones. No la tenemos. Todos los países del mundo toman políticas, tienen políticas de Estado en el tema migratorio. Por no tenerla, justamente, desde los tiempos del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ingresaron al Perú a la fecha ya más de 1,5 millones de venezolanos. Nunca estuvimos preparados para ello porque no teníamos política migratoria, porque no teníamos una política de filtro. Entonces es tiempo que los peruanos también cotejemos y nos demos nuestro lado con sensibilidad, ojo con eso, no con indiferencia, pero tenemos que ser claros que los peruanos tenemos el derecho de vivir con tranquilidad, en paz, y lo decimos porque ya no son 150 ni 200 los venezolanos que cometen delitos en el Perú. Son más de 20,000 que están en situaciones del 1,5 millones, que comparativamente también es un número menor, pero ya es grande, es inmenso, que tienen características punitivas, que están flagelando es verdad, la reputación de los venezolanos, porque no todos están inmersos, eso es cierto, pero hay que tomar medidas. Han matado a un sereno hace muy pocos días aquí en Lima, y entonces todo esto ha sensibilizado, nos ha hipersensibilizado. Nada de xenofobias,
pero eso no significa permeabilidad. Y tenemos que tener carácter para una auténtica política migratoria que nos deje a los peruanos, en verdad, la ratio de vivir con tranquilidad. Los extranjeros en el pasado los hemos recibido cuando han venido, acuérdate, los migrantes cubanos en los 80. Somos un país con una historia migratoria extraordinaria en nuestros 200 años de vida republicana. Nadie nos puede imputar xenofobia, pero tenemos que ser muy claros porque se está yendo de las manos muchos asuntos asociados a la seguridad nacional. Por eso es que hemos visto en Chile, viendo este problema, como el presidente Boris toma decisiones, ¿no es cierto? Y nosotros ya las estamos abordando, y ahí están en el medio estos señores, sobre lo que tampoco se les va a dejar arrimados, desamparados, varados. Entonces las dos cancillerías deben con inteligencia rápida tomar decisiones. Puede tener algún nivel de costo, pero esa es la realidad. Lo cierto es que la decisión negociada que se pueda tomar por las dos cancillerías en ningún caso puede significar una debilidad de la política peruana para que ingresen en el territorio nacional y por alguna circunstancia se queden en nuestro país. Eso tenemos que evitarlo y hay que protocolizar todo el proceso. Y sobre este tema de la toma de decisiones a nivel de Cancillería y de nuestras autoridades, le comento un poco de lo que aquí se percibe desde Tacna, que Chile, en honor a la verdad, simplemente se hacen los desentendidos, permite que los migrantes salgan de su territorio y los dejen en una zona que para usted ha dicho tajantemente, no hay tierra de nadie, eso le corresponde a Chile, pero no lo asume así. Y aquí en Tacna también las autoridades que se hacen una suerte de los desentendidos, pero buscan algunas alternativas de forma aislada. Usted señala de que las cancillerías se deben sentar a la mesa y tomar decisiones, gobierno chileno y el gobierno peruano. Por supuesto, porque estamos aquí hablando de un asunto de migración internacional que debe corresponder a un nivel político gubernamental el más alto. Tenemos que ser claros, no solamente el gobierno regional de Tacna, no, este es un asunto de Estado. Tenemos que mirarlo así. Basta de actuar como si fuera la política migratoria del avestruz. Enfrentemos el asunto, pongamos carácter en una mesa sin pelear con Chile, por favor. Tenemos que tener las mejores relaciones con Chile. Pero decirle a Chile que así como ellos tienen sus intereses legítimos en salvaguardar su seguridad, su política de frontera, nosotros también. Y no corresponde que la carga de los migrantes esté solamente en el lado peruano. Hay que tener racionalidad y para eso necesitamos una cancillería que le diga a la chilena que actuemos con sensatez, con coherencia, con oportunidad y con verdadero ánimo, evidentemente fundado en el principio humanitario que debe gobernar las relaciones internacionales. Correcto. Usted también habló de la posibilidad de realizar un corredor aéreo humanitario para el traslado de muchos de esos migrantes para asegurar de aquello que ellos también solicitan, regresar a su país de origen y no justamente permitir el ingreso de manera ilegal y no saber si es que realmente permanecerán en territorio peruano o abandonarán el territorio peruano. Eso también tendría que ser una alternativa a analizar. Pero por supuesto, la Fuerza Aérea de Chile, como la peruana, están en condiciones de hacerlo. Yo creo que la Fuerza Aérea de Chile, perfectamente, por ejemplo, en una mesa de trabajo bien elaborada y protocolizada, si los testimonios que estamos escuchando a través de Radio 1 en la zona de Tacna es que no quieren estar en el Perú, quieren volver a su país, etcétera, bueno, entonces que un corredor aéreo para que puedan trasladarse desde la frontera chileno-peruana hacia
hacia Venezuela directamente, se acabó el asunto. Eso se llama pues la diplomacia del pragmatismo con realismo político, que es lo que a mí me gusta dictar en mis clases en las universidades, y que es lo que le digo a los jóvenes funcionarios. No pongamos piedras en el camino, pero seamos claros en las determinaciones objetivas. Eso tiene que hacerse, y que no se convierta pues en Tacna en un espacio que es una ciudad tan hermosa y tan linda, pero en un espacio del facilismo de la política exterior de salida por parte de Chile. Correcto. En realidad esperemos que estas propuestas que usted señala y el análisis que da este tema puede ser considerado también por nuestras autoridades aquí en Tacna y a nivel nacional. Doctor, permítame solamente tomarle un par de minutos sobre el caso Alejandro Toledo. Se tiene previsto la entrega para mañana a las 11 de la mañana hora peruana, pero la defensa del exmandatario ha presentado una moción de emergencia, entendemos nosotros, con el fin de detener esa extradición. Bueno, fíjate, el caso del expresidente Alejandro Toledo es un caso que se ha decidido en el nivel jurídico-político por los Estados Unidos de América. El Departamento de Estado estableció y dijo de que la extradición al lugar, para hablar en los términos del el lenguaje anglosajón del sistema jurídico estadounidense, el expresidente ha utilizado algunos mecanismos para evitar que pueda producirse esa extradición. Bueno, también la extradición es una prerrogativa de Estados Unidos. Si quería, lo entregaba, y si no, no lo entregaba. Ya tomó la decisión que se haga así. El presidente ha sido conminado a que mañana debe de entregarse a inspectores para que luego se proceda a ejecutar su retorno al Perú. Seguramente tendrá que ir autoridades de la Policía Nacional, nuestra Policía Nacional, que hace más un buen trabajo, hay que decirlo, como el que ha estado en Bogotá con el jefe mismo de criminalística, viendo el caso de este chico, este delincuente, este feminicida, Tarache, ¿no es cierto? Y tendrán que ir a Estados Unidos para traer al presidente, al expresidente Alejandro Toledo. ¿Y para qué? Para que sea juzgado, para que haya un debido proceso y se lleve adelante un juicio que determine su nivel de responsabilidad. No corresponde a hacer condenas políticas ni nada por el estilo. Tenemos que aprender a ser un país serio, y la seriedad significa que el expresidente, con una carga evidentemente de argumentos por los que ha sido el objeto de la extradición, de bases de punibilidad, bueno, tendrá que defenderse, tendrá que argumentar, la justicia hará su trabajo, y al final tendrá que haber una valoración jurídica, y esa valoración jurídica determinará su destino, en libertad o en cárcel. Así funciona el sistema judicial en un estado, y este tendrá que consumarse previamente con el tracto de la extradición, que deberá producirse de manera inexorable. No hay otro camino, ya es una decisión, repito, reitero, de los Estados Unidos de América. Correcto. Doctor, como siempre, muchas gracias por los minutos que nos brinda aquí en Radio 1. Buenas tardes con todos ustedes, gracias.